Bueno, pues son las 8:35 minutos, 7:35 en las Islas Canarias. Momento en el que comenzamos nuestra tertulia de... ¿cómo se dirá? Bonomes. Bonomes. Los que demuestran bonomía. Hombre, bonobos no. Bueno, aquí con dos personas que rezuman bonomía y tranquilidad. Siempre, en fin, verles y relajarse uno. Igual. Don Antonio Muloni, ¿qué tal? Muy buenos días, igualmente, Luis. Este señor que anda a mi izquierda. Don Borja Montoro. Buenos días, don Luis. Don Borja Montoro. Me resisto a pronunciar su apellido porque me traen malos recuerdos. Y a mí de Montoro, el malo. Sí, así que se le va a hacer esas cosas. No tiene usted nada que ver, ¿no? Familiarmente. No, gracias a Dios que yo sepa, no. No. Bueno. Les preguntaba a don Borja Montoro y a don Antonio Omuloni de qué quieren que empecemos a hablar. Y con mucha sensatez han dicho que dado que nosotros pues estamos tranquilos, relajados, de buen humor, ¿por qué no hablar de alguien que no está ni tranquilo, ni relajado, ni de buen humor pensando en lo que le espera mañana? ¿De él? No, ¿Ha dicho no usted del Barça? Barça? Entonces, no le preguntaba antes a don Eric Gutiérrez por el Barça. Mejor. Bueno, José Luis Ábalos mañana se enfrenta a una vistilla sobre posibles medidas cautelares, donde alguna acusación solicita para él prisión provisional. Se está a la espera de lo que la Fiscalía Anticorrupción decida, pero parece que el reloj de la libertad de Ábalos pues está tic-tac, que decía nuestro amigo Pablo Iglesias. ¿Qué creen ustedes que va a pasar mañana y qué estará pasando por la cabeza de Ábalos en estos momentos? Porque, hombre, entrar en la cárcel a nadie les parece, pues en fin, una perspectiva aceptable ni agradable. A mí de Ábalos hay un par de cosas que me llaman la atención. La primera es que, bueno, todo apunta a que parece que esta vez puede que esté más cerca de la cárcel, de la prisión provisional que antes, y no parece que vaya a delatar a nadie, de ninguno de sus jefes, de sus amos, del partido y alrededores. De momento creo que ha sido muy cuidadoso y su entorno ha dicho que él sigue siendo un ferviente socialista, un miembro del partido, de la mafia, de como queramos llamarlo, que viene a ser lo mismo, y no ha delatado a nadie. Pero lo que me llama la atención, si yo fuese Ábalos, o yo le propongo a Ábalos, ¿por qué no se va a Waterloo? A ver qué pasa. Que se vaya a Bélgica. A ver si la justicia va por él. Si de verdad quisiera plantear un pulso al gobierno, que se vaya de España. Yo me iría al lado de Puigdemont a ver qué pasa. Y esa es la prueba de que no tiene ningún interés en ir, de momento por lo menos, contra los intereses de Pedro Sánchez, y es lo que peor Pues, oiga, es para nosotros. La verdad es que está muy bien visto. Efectivamente, Sí, si a se va a veces. Waterloo, ¿qué pasa? A ver qué pasa, ¿no? Estaría en las mismas circunstancias que... ¿Le traerían a Ábalos y no a Puigdemont? Sería bonito verlo. Sería bonito. José Luis, que te acaban de dar una idea. De Que nada, vale dinero, hombre. Por Dios. no sabemos si hay sobrinas en Waterloo suficientes. Bueno, seguro que alguna... Ábalos, Koldo, Aldama incluiría también, que noto que es verdad que hay una cierta tendencia a veces a recoger a estos personajes en el momento que cantan lo que tienen, porque van soltando píldoras de información. Es evidente que son personas que tienen muchísima información y conforme las van soltando, pues enseguida les llegan elogios y poco menos, que acaban convirtiéndose. Aldama, hay que tener cuidado porque hay algunos medios que parece que lo están convirtiendo en un héroe de la nación. Libertador. O un libertador de todos, y porque se le ocurre salir muy bravo y siempre diciendo voy a acabar con este gobierno. Yo, de todas esas personas, lo único que tienen en la cabeza es salvarse a sí mismos, ni salvar la nación ni puñetas. Ellos están negociando y están intentando ver de qué manera negocian. Es evidente que sí, parece ser que Aldama ha dado un primer paso y eso, pero eso no lo coloca en mejor posición ni en peor posición. Yo creo que la justicia va a su ritmo. En quien confío es en la justicia, en quien confío es en la unidad de la Guardia Civil que está investigando. Todo va saliendo poco a poco, la información va a ir saliendo, van a ir cayendo piezas del dominó. Y es verdad que, como usted dice, tiene que ser una sensación de cierta angustia la de estar en una de esas posiciones y pensar que
cuándo es el momento justo para darme por vencido y colaborar. Pero cuando uno dice colaborar, tiene que ser colaborar completamente. Es decir, si no, es muy difícil negociar con la Fiscalía, etcétera. Yo recuerdo cuando estudiaba Derecho, siempre dices, lo normal es que todo el mundo siempre... A mí me fue bien en los dos penales, entonces yo estoy en aquella carrera de los 5 años con 25 asignaturas y me fue muy bien en los 2 penales, me gustaba, el derecho penal era una cosa que me gustaba y... Es muy bonito. Sí, pues siempre los consejos de cualquier persona con un poco de sesera siempre te decía, pero hombre, tú dedícate más al civil, al hipotecario, que ahí es donde está luego la pasta, la ¿no? posibilidad de ganarse la vida como Dios manda. Y dices, hasta que descubres que es verdad que al principio las carreras de los penalistas suelen ser de turno de oficio y son más, y además en aquel entonces coincidía con aquella serie que se llamaba Anillos de Oro, que era de turno de oficio, entonces estaba Echanove, creo, era el primer papel, que era el... Joder, no voy a ver si hace años, Muloni no había nacido, pero... No me sé. Usted y yo somos un poco boomeritos. Ana Diosdado y Juan Echanove, que era un jovencillo abogado recién salido, etcétera, y estaba así, una buena serie, y nosotros la veíamos todos los que estudiábamos Derecho entonces. Pero te das cuenta, a la hora de la verdad, verdaderamente los penalistas son los que salvan a la gente la vida de verdad. Quiero decir que en un momento dado nadie se enfrenta a la realidad de la existencia hasta que de repente hay alguien que solicita para él 20 años de prisión, o 24 años en este caso, como Ábalos. Entonces, te tienen que pasar muchas cosas por la cabeza con la edad que tiene Ábalos, pensar, evidentemente no va a estar 24 años entre rejas, etcétera, etcétera, pero una persona que vive, etcétera, pero entrar, y aunque salgas unos años después, etcétera, la vida ya no es la misma, ya estás completamente desituado, son una serie de cosas. Entonces, son unas circunstancias en las que verdaderamente es el momento en el que la vida te dice, hasta aquí has llegado, ya está. Esto es el punto y final. Ahora tienes opciones de ver de ahora en adelante de qué manera sobrevives a esto. Y en cierto sentido, o en cierto modo, lo que se te exige es una especie de sacrificio. Y el sacrificio puede ser o porque tú creas ciegamente en una especie de líder mesiánico, cosa que yo dudo mucho que ninguno de estos personajes tenga la idea de que Pedro Sánchez lo conocen mejor que nadie, lo conocen mejor que nadie, entonces no saben perfectamente que no es un líder mesiánico, una persona que venga. Lo único que les puede inspirar confianza es, bueno, pero él tiene el poder y él es el que nos puede sacar de estas. El problema es que la semana pasada, y eso lo insiste usted mucho, yo creo que tiene mucha razón, Sánchez es muy bravucón y es muy bocazas, es muy y engola la voz y tal. Pero Sánchez la semana pasada ha dejado demostrar ante todo el mundo que él no protege a los suyos, no puede. Tiene un límite de protección. Los puede colocar, les puede dar no sé qué, les puede hacer la vista gorda por aquí, puede amnistiar o puede indultar, hemos visto que ha hecho barbaridades y puede pactar en caseríos, no sabemos con quién ni qué cosas hará, pero hay un momento real en el que una persona por la que 2 días antes él, en una entrevista con El País, dijo, este señor es inocente, estando a punto de escuchar su sentencia en el Tribunal Supremo, y ese señor no ha sido inocente. Entonces, no tiene el poder de salvar a la gente de esa manera. Y cuando estas personas estaban sentados y están esperando ahora pasar delante del juez otra vez, escuchasen esa sentencia, dirían, coño, pues no me habían contado a mí. Ya verás tú, no te preocupes, ahora verás tú lo que pasa con Álvaro Ortiz y tal. Entonces, espérate, que esto es mucha prensa y mucho bulo y tal, pero estamos nosotros que tenemos los resortes y te vamos a salvar el pellejo. Entonces ahora vas mañana y te sientas delante del juez diciendo, aquí no te salvan el pellejo. Yo me enfrento a 24 años de cárcel. Entonces, me imagino que está el momento de decir, ¿cuánta más presión? Porque evidentemente en el momento que tú abres ya la espita y dices, ahí va la información, ahí has perdido todo tipo de negociación con esa persona que se supone que te puede... Bueno, la gente inteligente que tiene muchas cartas puede jugar algunas y guardarse otras. O sea, tú puedes coger y colaborar. Como ha hecho Aldama. Aldama está haciendo eso. ¿Aldama está colaborando con la justicia? Sí. ¿Está colaborando con la justicia todo lo que podría? No, ni de palo. Se guarda cosas. Lo ha dicho y tengo por ahí más informaciones y un sobre que no sé qué, patatín y patatán. ¿Por qué? Pues porque dice, yo hago esto y siempre tengo abierto la negociación
para lo otro, ¿no? Bueno, es una táctica de negociación como otra cualquiera. Ábalos podría, si quiere, mañana cantar la Traviata y reservarse informaciones, que por otro lado parece que es a lo que Koldo está jugando. Koldo es curiosamente, el que estaba de portero en un puticlub, parece el más listo de los tres. No tiene un pelo, tiene... Lo de que Sánchez no tiene el poder de salvar, bueno, no tiene el poder de salvar ante la justicia, pero sí tiene el control del poder constitucional, que es que enmienda los tres poderes tradicionales del Estado. O sea, al final, la posibilidad de que Ábalos no vaya a la cárcel o vaya muy poco a la cárcel pasa también por ahí, pasa por el Tribunal Constitucional, que es una enmienda de todo el régimen, que es la cristalización de un régimen que está a expensas de lo que digan unos señores que están ahí sentados, que son un mini parlamento, o sea, una proporción a lo que hay en el Parlamento, en el Congreso de los Diputados, y votan lo que les da la gana, ponga lo que ponga la Constitución, diga lo que digan las leyes, y a eso, bueno, a ese clavo ardiendo puede que se esté agarrando a Ábalos, y luego tiene otra opción, hay otra razón por la que sería, bueno, de esperar que no hablase todo lo que tiene que hablar. Una cosa es el poder oficial, el poder establecido, la justicia, y la violencia que ejerce la justicia legalmente contra un ciudadano, encerrarle en un sitio, quitarle su hacienda, y otra es el poder que tiene Sánchez y su mafia de arruinar la vida de personas. Por lo pronto el poder lo ha demostrado más por enriquecer la vida de determinadas personas, más que por manera arruinarla. Suele ser Yo creo que cuando nunca es plata o plomo, es plata y plomo. El socialismo de hace años tenía mucho más poder para arruinar la vida de determinadas personas. Quiero decir que cuando enfilaban a un juez, aquí hay jueces a los que ha enfilado el poder desde hace muchos meses que no habrían podido a lo mejor sobrevivir a la época de Polanco. A lo mejor ya no hay tantos jueces. A lo mejor las portadas del País ya no son lo que eran antes, o a lo mejor ese tipo de cosas también hay que darse cuenta de que... Contrasta mucho lo que le pasó al juez Marino Barbero, al que le destruyeron miserablemente, lo que pasó a la jueza esta de Andalucía, ¿cómo se llamaba? A la jueza Alaya, que al final la terminaron apartando entre PP y PSOE de los casos, pero bueno, al menos no la destruyeron del todo. Y ahora, hay que por ejemplo, de las cosas que decía de la jueza Alaya el gran Alfonso Guerra, que ahora mismo muchos lo recuperan también como ese socialismo bueno y sensato. Que no pero sin embargo, por ejemplo, han intentado destruir al juez Peinado y no han tenido poder para ello. Ya por eso digo, quiero decir que por el momento Sánchez lo que ha demostrado es poder para enriquecer a los que son próximos a su causa, enriquecerlos mucho y muy rápido, a costa de que nos empobrece a todos los demás españoles, por supuesto. Eso es lo que ha demostrado. Ahora, hacerle la vida imposible a alguien, lanzarse contra alguien y decir te voy a arruinar la existencia, yo no he visto todavía una pieza que se haya cobrado. No le quitarías todo su partido. Pero Mazón es que es una pieza que se ha cobrado a medias con el Partido Popular. Porque sí, en parte sí. Es decir, pero todo su partido. O sea, Pedro Sánchez ha dejado como un solar el Partido Socialista. Ahí hay víctimas por todas partes. Bueno, empezando, claro, sí. Periodistas, jueces, pues a lo mejor no hacen el ruido que se hacía antes. Es verdad que antes había noticias, ahora para todo a un ritmo que no da tiempo. Pero sí tiene, decir que el Partido Socialista o Sánchez no tiene capacidad de arruinar la vida de las personas, bueno, cualquier autónomo lo sufre. ¿Ustedes confían que va a salir quiero decir, que es que pone su mano en el fuego? Bueno, Sánchez es una persona que no hace más que mentir constantemente, de manera que yo cualquier cosa que diga Sánchez, como lo que diga Otegi también me interesa bien, pero es decir, la publicación del Español de hace un par de días, que el Español sostiene, y además se ha vuelto a preguntar a Koldo, y Koldo dice que esa información es cierta. Esa información la vamos a ver pronto, vamos a ver realmente imágenes, etcétera. Yo confiaba también, quiero decir, me he acordado de Jesús Polanco antes, también me acuerdo antes de Pedro J. Ramírez, lo que era antes cuando anunciaba estas cosas, tardaba 24 horas en dar un guantazo de vuelta cuando le desmentían una noticia en la portada del Mundo. Ahora en la portada del Español hemos visto una noticia que tiene mucho peso y la han desmentido y yo estoy esperando... Bueno, la secuencia ha sido domingo. El Español saca la existencia de esa noticia. Lunes da más detalles. Entonces entran al trapo Sánchez y Otegi. El Español saca información sobre sobre el desmentido de Koldo. Martes el Español saca información de que en lo que ha incautado la Guardia Civil en dispositivos electrónicos de Koldo hay conversaciones corroborando la existencia de esa reunión.
Miércoles, yo lo primero que he hecho ha sido irme al Español a ver, han sacado más, y entonces el Español lo que hace hoy es poner el lado político. El Partido Popular, Unión del Pueblo Navarro y Vox exigen a Sánchez que explique qué pactos cerró con Otegi en secreto para conseguir la investidura. Y sacó también ayer por la tarde el Español otra vez otra corroboración de Koldo, que vuelve a decir que sí, que él condujo el coche hasta la reunión y que el gobierno sabrá por qué lo está desmintiendo. Con lo cual yo intuyo... Si se confirmase la noticia, ¿cuál cree usted que sería la reacción de Pedro Sánchez? Ninguna. De hecho, la noticia está confirmada. Estoy convencido de que es verdad. No tengo ninguna duda de que es verdad y confío plenamente en el periodista que la ha publicado, pero ninguna. La impunidad es tan absoluta. Es decir, el periodista Sánchez, que le mencionamos, Jorge Calabres, sí, señor, que dice que lo tienen todo documentado y que, bueno, que estemos atentos a El Español, ¿no? Hombre, Pedro J. no se suele lanzar a piscinas si no hay agua. Así que yo me imagino que tienen los datos suficientes como para demostrar que esa reunión existió. Más que lo que haga Sánchez, que por supuesto como miente como respira, le va a dar igual absolutamente todo, me interesa lo que haga Otegi, porque Otegi no ha dicho que dimitiría si se confirmaba que existía esa reunión. Sí, lo ha dicho. Yo lo único que me acuerdo es escuchar a Otegi, lo vi en Twitter, las declaraciones que hizo al respecto y enseguida se acordó del 11M, enseguida le viene a la cabeza. Curioso, sí, lo tienen muy presente. Fue el primero que dijo que no fue ETA, ¿no? En el 11M Otegi. Que había sido la resistencia ir aquí. Inmediatamente. Mientras pues Ibarretxe y Zapatero decían que había sido ETA. Sí. Sí. Es una cosa que tienen muy presente. Ellos saben perfectamente lo que supuso el 11M y lo que ha cambiado en España desde el 11M y lo tienen muy, muy marcado y saben que es una fecha esencial en sus... Es el acto fundacional del régimen que se instauró a partir de 2004. El régimen en el que vivimos. El problema es que en el régimen en el que vivimos, y ahora retomo porque me acuerdo de lo que ha comentado usted sobre el Tribunal Constitucional, y es cierto lo que dice sobre el poder de Sánchez y el control que tiene sobre el Constitucional, que es un Constitucional pactado con el Partido Popular. Sí, señor. La composición que tenemos ahora, Cándido Conde Pumpido, es tan culpa del Partido Socialista como del Partido Popular. Eso hay que recordarlo. Entonces, ese tribunal está ahí y está ejerciendo funciones que no le corresponden como tribunal de casación y se puede permitir, no sé hasta qué punto sería ya aceptable, o llega un momento en que todo tiene que saltar las cuadernas, antes o después van a acabar resquebrajándose, porque pero este régimen es el régimen del 78. Es muy lamentable. No, es muy lamentable porque el problema que tenemos es una discusión cuando la gente te dice es que no sé qué, es que están los que vienen, como decía Aznar ayer o antes de ayer, es que no sé qué, es que Vox quiere cambiar el sistema. Hombre, yo lo que me preocupa es las personas que quieren conservar el sistema. Exacto. Lo que me preocupa verdaderamente son las personas que quieren conservar el sistema. Hay personas como Aznar que vienen y que te dicen que Vox no es un partido constitucional. Y tú dices, constitucional, me lo está diciendo un señor que me prometió que iba a cambiar la ley orgánica del Poder Judicial y no la cambió, y su sucesor tampoco la cambió después, habiéndolo prometido, y tuvieron ambos ocasión perfecta de haberlo hecho. Y esa ley es una ley anticonstitucional. Y hubo recursos del Partido Popular de inconstitucionalidad contra normas, de estas normas de avance social, ingeniería social que ha planteado la izquierda a lo largo de toda la historia de la democracia española. Y el Partido Popular siempre se ha posicionado en cuestiones en recursos inconstitucionales, etcétera, etcétera, y después no ha hecho nada. Quiero decir, una cosa es que el Tribunal Constitucional dictamine que el aborto es que el aborto tal y como estaba contemplado en la ley que planteó en su momento Aído puede ser constitucional, cosa que es un disparate, y otra cosa es que diga que es obligatorio que sea así. Entonces el Partido Popular, cuando sale la sentencia, en realidad lo que te dice es, bueno, pues nada, bien. Entonces dices, no, pero ¿de qué Constitución estamos hablando? Porque estas personas que siempre te dicen hay que defender la Constitución, están defendiendo ya un sistema, el régimen, lo que te dicen, el sistema, que bueno, ya no una tiene nada que ver con aquello que se supone que interpretada tenía que ser. creativamente. Bueno, pero la interpretación creativa Sí, la hemos solidificado como una nueva Constitución. Ahora vivimos bajo el amparo de una nueva Constitución. Los que dicen que son constitucionalistas y que quieren sostener el sistema están conservando lo que hay ahora. Y yo no quiero conservar lo que hay ahora. Yo quiero un cambio con respecto a lo que hay ahora. Lo que hay ahora me parece profundamente ¿Qué tal si injusto. usamos la terminología americana? Originalistas. Yo quiero que la Constitución signifique lo que la Constitución dice, no lo que alguien interpreta que dice. Pero Luis, es que al final... Tampoco me arriesgaría demasiado, porque la Constitución en muchas otras cosas sí podríamos estar de acuerdo, etcétera y tal, pero es que la Constitución es
tan vaga y tan ambigua al principio en el texto en cuanto empieza a hablar de nacionalidades, etcétera. Es que esta herida de muerte nace... Tomando la Constitución en sentido literal, como se escribió, el Estado tiene todas las herramientas del mundo para reducir el tamaño de las autonomías, aumentarlo, meterlas en vereda, recuperar competencias. El Estado puede hacer lo que quiera. Si no se hace es porque no le da la gana a quien en estos momentos ocupa el gobierno. Bueno, a quien ocupa el gobierno desde hace 30 y pico años. Claro, pero esa es la condena a la que nos somete la propia Constitución. La Constitución permite que, basándose en ella, cristalice en alguien como Pedro Sánchez. No pone límites reales. Una Constitución de 200 páginas que no pone límites al poder no vale para nada. Es imposible, es inviable. No hace falta que la Constitución me diga que la capital de España es Madrid, o que el español, todos tenemos el deber y la obligación, o que... Todos tenemos derecho a una vivienda. Que tenemos derecho... Sí, yo tengo derecho a ser delantero del Madrid, pero lo que no tengo es la capacidad de serlo. Entonces, esos brindis al sol de lo que está llena la Constitución, al final no hacen nada. No hay límites reales al poder. Y la Constitución está para defender a los que no tienen poder de los que lo tienen. Funciona exactamente al revés. Debería estar para eso y no es para eso. Funciona para que los que tienen poder sometan a los que no lo tienen, a la gente corriente. Y permite que los dos partidos tradicionales del régimen, el Partido Socialista y el Partido Popular, que son dos caras de lo mismo, se hayan ido apoyando en quienes quieren destrozar la unidad y la igualdad de los españoles ante la ley para mantenerse en el poder. Eso lo permite la Constitución, lo consagra la Constitución. Igual que hay unas poquitas actividades que prohíbe que sean exclusivas de las comunidades autónomas y ni siquiera eso se hace, y son pocas, el ejército, la meteorología, 4 cosas más, las fronteras, y también negocian eso. La Constitución al final consagra que hay un poder superior a ella misma, que es el Tribunal Constitucional, que la interpreta y bajo la excusa de la interpretación la revierte de manera total. Al final da igual lo que ponga la Constitución, que si 9 tíos que están ahí sentados en Isaac Peral en Madrid votan una cosa, eso va para adelante y no hay poder judicial, poder legislativo y poder ejecutivo que pueda frenar al Tribunal Constitucional, con lo cual no hay democracia. Pues resulta que sí lo hay, pero también plantea un problema, porque resulta que incluso lo que dice el Tribunal Constitucional está sometido a lo que en Bruselas o Estrasburgo decida Europa, ¿no? Europa. Con lo cual, pues dices, un momento, yo pensaba que la democracia era el poder de la gente que pasa por dotarse de una constitución que es la que protege a las minorías frente a las mayorías, al débil frente al poderoso, como usted decía, pero resulta que no, que aquí puede venir un tribunal constitucional puesto a dedo por los políticos a enmendar la plana a la Constitución. Y también puede venir a frenar al Tribunal Constitucional, pues no sé quién en Europa, pero ese mismo de Europa, además de frenar al Constitucional, puede decir no. Y su Constitución, esto que dice aquí, que hay que interpretar así, hay que interpretarlo de otra manera. Con lo cual dices, al final, ¿dónde ha quedado el poder del voto de la gente? Pues en ninguna parte, entre unos y otros. Es que el régimen es el de 78. Es verdad que el 11M, desde el 11M todo es 11M, y a partir del 11M se globalizó, por decirlo así, el régimen. No tiene ningún sentido que, o sea, los estados ahora mismo, y un poco desde aquella época, 11S en general, 11M en España, los estados son sucursales de unos poderes supranacionales que nadie ha elegido, que nadie ha votado, que ni siquiera sabemos quiénes los detentan. Gente que no es von der Leyen, es gente que está por encima, por detrás, por donde sea, de personas como ella. Y los estados ejercen de franquicias, sucursales, que imponen lo que les viene desde fuera, con lo cual es una ficción absoluta el entramado jurídico, la Constitución, las instituciones nacionales en casi todos los países de Occidente, por no decir en todos. Y esa es la corriente que va subiendo. Eso es cuando se llama soberanismo, patriotismo, pues va por ahí. Oiga, usted no tiene por qué imponerme a mí, ni desde el Tribunal Constitucional, ni desde Bruselas, ni desde Londres, ni desde Washington, ni desde ninguna parte, algo contrario a la ley. Que ya la ley fue de una manera impuesta, eso es otro debate. Y cuando exista duda, referéndum popular. Mira lo que ha pasado en Eslovenia. Han sometido a referéndum la ley de eutanasia y los eslovenos han dicho, pues no. Sí. Entonces, ante eso, ni Bruselas, ni tribunales constitucionales, ni nada de nada. O sea, si la gente en referéndum rechaza una barbaridad, pues esa barbaridad no se aprueba. Pausa publicitaria y seguimos. 9:01 de la mañana, 8:01 en las Islas Canarias. Y hoy, pues, siempre a la hora de hacer la selección de las noticias cada día, que es la parte fundamental,
Pues hay algunas que te llaman más la atención que otras. Y en concreto hay una que hemos dado y que a mí me parece estremecedora por todo lo que refleja y por todo lo que implica de cara al futuro. Situación. Una candidata francesa a la alcaldía de un pueblo cerca de París. Candidata por el partido de los verdes, es decir, la izquierda ecologista, tal. Bueno, pues ayer ha renunciado y lo ha explicado en las redes porque desde su partido la empezaron a presionar para que renunciara porque da la casualidad de que además de ser de la izquierda ecologista, pues es lesbiana. Y resulta que es que quería ser alcaldesa de una zona pues donde hay mucha inmigración musulmana y mucha habitante musulmán. Y entonces en el partido la empiezan a presionar para que no se presente por ser lesbiana. Y está eso no muy bien visto por el electorado de esa ciudad. Y encima le dicen, bueno, y si insistes, pero solo podrías ser alcaldesa si firmas aquí este documento, que todas tus decisiones van a ser supervisadas por un comité secreto que tenemos aquí, un poco para, en caso de que llegara a ser alcaldesa, pues no se le ocurriera hacer nada de activismo LGTB sin el permiso de ese comité secreto que pidiera consejo a los líderes multiculturales de la localidad. Bueno, ha tirado la toalla, ha renunciado y ha explicado los motivos. Y al final, pues lo que esto implica es algo pues terrible, que es que en esa alianza antinatural entre lo woke, la izquierda woke moderna, y lo islamista, siempre se van a imponer los islamistas. Y ahora la izquierda woke pues purgará a sus candidatos homosexuales pues para que los islamistas no se enfaden, con lo cual pues llegas a una situación un tanto esperpéntica, donde se les llena la boca de nosotros somos los que defendemos a los homosexuales, pero al final resulta que quien sí es una mujer lesbiana es la que dirige AfD en Alemania, es decir, esa derecha populista. Y mientras tanto en la izquierda progre francesa purgando a candidatas por ser lesbianas, porque claro, el amigo islamista de al lado dice, pero ¿dónde vas, Blas? ¿No? Pero entonces será solo por ser mujeres, las purgarán. Pues tiene usted razón, efectivamente, sí. Sí, llegará un punto en el que estorbe solo por ser mujer. En Francia se hace ese fenómeno, creo que lo decía hace no mucho Santiago Abascal en una entrevista, que Vox va a ser el refugio de los homosexuales en España, sobre todo en muchas zonas en las que el Islam está tomando los barrios. Y es un fenómeno que se está dando en buena parte de Europa. Al final, el relativismo woke, por mucho que sea un relativismo a veces casi absoluto, ha consagrado el Islam como alternativa moral superior al cristianismo y le da ese poder de decidir. Lo ha consagrado hasta tal punto de que ante el choque entre el Islam y lo woke se impone el Islam. Se imponen otras cosas por la fuerza, al fin y al cabo. Decía usted, los líderes multiculturales de los barrios, los líderes monoculturales de los barrios. Tiene usted razón, mira, por usar la palabra de moda. Sí. La palabra que les gusta. Pero al final imponen una cultura ajena al lugar al que llegan, y llegan precisamente huyendo o saliendo del sitio en el que se imponía, en el que legislaba sus formas de vida, las que traen. Y vamos hacia esa deriva. La derecha europea va siendo la opción de los homosexuales, después de las mujeres, de eso que ellos llaman minorías y que al final yo me niego a definir a una persona por sus gustos sexuales o por su sexo, me da completamente igual que me niego a que Europa, u Occidente, mejor dicho, se defina frente al Islam por los gustos sexuales de sus ciudadanos. Creo que es una parte que poco tiene, que no es tan relevante o no debería serlo. O sea, al final, que la derecha patriótica o las opciones políticas que sirven de vía de acción política a la reacción que hay en Occidente frente al globalismo, no pueden definirse, y espero que no lo hagan, solo como la opción de las personas con determinadas orientaciones sexuales. Es muchísimo más, es una respuesta a una imposición totalitaria de una forma de vida, de una religión política. Y ante eso, bueno, pues es un síntoma más de una reacción, y lo veremos. ¿Y eso qué ocurre? Que la izquierda sigue sin reaccionar a eso, sin poner sin abrir los ojos, la izquierda y los medios tradicionales. Porque esta noticia de la que estamos hablando aquí
es difícil encontrar en cualquier medio tradicional, está el choque, está la ruptura del eje de izquierda a derecha, que esa noticia hace cortocircuitar a las redacciones tradicionales de los medios de comunicación, que no viven de dar información, sino viven de servir a un poder. Y bueno, es un síntoma más que evidente de por dónde vamos y de qué difícil va a ser, si es que hay posibilidad en algunos sitios, de revertir la tendencia. Sí, poco más que añadir respecto de eso. Ciertamente es una situación en la que yo, intentando contemplar las cosas, más que lo que me sorprende no es que la izquierda haga eso, porque me parece, quiero decir, desde el punto de vista práctico, entiendo perfectamente que ellos conocen el electorado del que tienen que extraer sus votos, saben a quién se dirigen y evidentemente, pues, pero quiero decir, en este caso estamos hablando de una persona que tiene una tendencia sexual o explícita y que es conocida por ser activista en favor de los derechos de las lesbianas en este caso, porque ella es lesbiana y públicamente conocido, etcétera. Pero imaginemos que hubiese sido sencillamente una profesante cristiana, una católica practicante. No creo que hubiese tenido mejor acogida en esos barrios en la banlieue de París. Ni en el partido. Ni en el partido, claro, porque el partido evidentemente ahora mismo sabe que se ha quedado reducido a ese tipo de voto, porque el partido, la izquierda, hace ya mucho tiempo que, abanderando las causas minoritarias que pululan por todo Occidente, ha abandonado la causa mayoritaria, que es por la que en teoría nació, que es la de defensa de los trabajadores. Esa es una causa que a partir del 68 se abandonó completamente, porque la clase trabajadora demostró que a su vez abandonaba a la izquierda. No, es que no fue dejando de ser clase trabajadora, fue clase media. Claro, entonces la clase trabajadora, su objetivo, efectivamente, el nacimiento, digamos, de los movimientos sociales, de obreristas, etcétera, puede tener una razón de ser en el momento en el que dice vamos a agruparnos, vamos a hacer fuerza todos juntos para conseguir mejoras sociales, en el momento en que la sociedad occidental les ha proporcionado esas mejoras sociales, pues dice, ya no tenemos ninguna razón, vamos a seguir manteniendo un pulso lógico, pero dentro de unas estructuras democráticas, etcétera, y esta sociedad occidental nos sirve. ¿Quién quiere hacer una revolución bolchevique en la Alemania de 1955? Quiero decir, no hay nadie. Y entonces, todo lo que sucede en Occidente es que la clase dirigente de izquierdas lo que pretende es seguir llevando a su populacho hacia la revolución, porque es la palabra mágica, y los obreros pues la abandonan. Entonces, en el momento que la abandonan, la izquierda no es que abandone a la clase obrera, es que la izquierda hoy en día aborrece a la clase obrera, completamente. Eso hay que metérselo en la cabeza para entender qué es lo que sucede, porque ellos lo siguen usando y lo seguirán usando incluso en las siglas de algunos de los partidos, como el PSOE. Ahí sigue estando la O de obrero, pero el Partido Socialista Obrero Español aborrece a la clase obrera española, a la clase media española, al hombre que se levanta por las mañanas y que tiene una furgoneta. Bueno, la aborrece tanto como nuestro alcalde. Le hace la vida imposible y no le permite entrar en Madrid a partir de enero. Pero, quiero decir, es gente despreciable, porque todo este tipo de gente es gente despreciable. Ellos empiezan a abanderar una serie de causas que son causas que ellos, las que se ven reflejados como los grandes defensores de las causas justas, las causas minoritarias, las causas de la gente de Lampa, ¿no? De aquello que comentaba Foucault y esto, y que se va a los barrios marginales de San Francisco, y entonces son siempre minorías raciales, son minorías de tendencia sexual. Pero ni siquiera es que una persona sea homosexual o no, tiene que ser un poco disparatada, tiene que ser este tipo de existencia un poco alocada, etcétera, tal. Todo ese tipo, entonces empiezan a abanderar todas esas causas. Y eso es lo que de repente la izquierda dice, anda, esto es muy útil para dinamitar los cimientos sobre los que se sostiene la civilización occidental, que están construidos sobre unos pilares que son muy firmes y que no es fácil de erosionar, pero se está trabajando en ello, y se ha llegado muy lejos en esa materia. Entonces, que la izquierda ahora mismo deseche a una militante lesbiana porque no les conviene y no les... a mí me parece lo más lógico del mundo, no me sorprende. Lo que me sorprende es que esa señora esté todavía militando dentro de un partido de izquierda. Eso es lo que me llama, es decir, es como efectivamente dices, si eres católico practicante y estás afiliado a Podemos, el problema no lo tiene Podemos, el problema lo tienes tú. O el PP. O si estás afiliado a más de otro partido, quiero decir que hay que mirarse al espejo todas las mañanas y pensar a qué partido se puede votar si eres una persona que tiene determinadas creencias.
Pero eso es lo que me... De alguna manera le está bien empleado a esta señora. O sea, es lo que yo he venido pensando mientras daba el paseo y venía para acá caminando oyendo la noticia. No le deseo ningún mal, pero digo, señora, búsquese otro club. Claro, porque es evidente que, claro, que aquel en el que usted está le odia. Está usted equivocada. Pero es que es un club basado en el odio. Es muy triste cuando una persona... Sí, pero bueno, es un club basado en el odio en el que esta persona ha participado. Bueno, claro, pero es que la izquierda está basada al final en el odio. Claro. Entonces, ella ha participado probablemente en más de una campaña de demonización y de odio hacia muchos otros. Y no solo. Entonces, cuando de repente el odio se da la vuelta y te da un guantazo a ti mismo, te quedas patidifuso, y me imagino que se habrá quedado con la boca abierta diciendo que me ha pasado. Y pues le ha pasado lo mismo que le ha pasado antes a esta persona, a esta otra y a esta otra. Y las personas que militan en las organizaciones de liberación sexual, LGTBI, todo ese tipo de cosas, les va a suceder la misma sorpresa que le sucedió a la clase obrera previamente con los partidos de izquierda. Es decir, ¿por qué me pegan a mí? Si se supone que me vienen representando, pues no te representan. Esa es la cuestión. No es ya que le esté bien empleado porque ella ha ejercido el odio sobre otra persona, posiblemente, no tengo ni idea, sino le está bien empleado porque ella ha hecho su carrera política, basado su carrera política en ser lesbiana. No tenemos otra noción de ella, más que es lesbiana, como un argumento político. En España hay varios diputados nacionales, alcaldes, concejales, ministros, que su gran argumento para llegar a donde han llegado es su condición homosexual. A mí me da completamente igual. Me parece un insulto que su condición homosexual sea su gran activo político para el puesto que ocupan. Político y en la empresa privada y en muchos sectores. En los medios de comunicación. Entonces, le está muy bien empleado que habiendo elegido la vía del odio para medrar por su condición sexual, ahora eso se le vuelva en contra. A mí, hombre, no es que le desee ningún mal a nadie, me da completamente igual. Pero es una síntoma evidente de lo que de hacia dónde va. La izquierda, al final, todo el progreso que decías, que la izquierda ha ido dejando de ser izquierda, por decirlo así, o la clase obrera ha dejado de ser clase obrera y ha empezado a tener propiedad, a prosperar, a tener hijos y a que vayan y que estudien y a tener una esperanza de vida mucho más alta, una mortalidad infantil ínfima comparada con la que tenían 50 años antes, ha solido ser mérito de la derecha, además de gobiernos de derechas en España, evidentemente. Fue durante el franquismo cuando se pasó del alfabetismo a la universidad o de cartillas de racionamiento a propiedad. Pero en el resto de Europa también la inmensa mayoría eran gobiernos de derechas que fueron los que propiciaron ese avance. Con ideas más provenientes de la izquierda puede ser, pero siempre han sido incapaces de aplicarlo. Por eso la Escuela de Frankfurt, cuando se fue a Columbia, vio que eso no era un negocio político y que la gestión... Tuvieron muchas críticas desde la Unión Soviética. La Escuela de Frankfurt, ellos en la Unión Soviética los contemplaban como unos disparatados, primero porque no se sometían a los dictámenes de la URSS. De su origen también religioso, pero vieron que eso no era un negocio, que no era rentable. Porque cuando la gestión está respaldada por el odio, normalmente es nefasta la gestión. Y la izquierda es nefasta gestionando. Entonces, es mucho más fácil para la izquierda, y ya en la izquierda meto Partido Popular, meto casi cualquier partido tradicional de Europa, es mucho más fácil prometer esperanza y promover odio que gestionar lo que realmente importa. Por eso la gente necesitada, los más trabajadores, votan, quien se define más como clase trabajadora, si es que eso sigue existiendo en las clases, votan a lo que se llama derecha, votan a Trump, empiezan a votar a Vox en España, votan a Le Pen, votan a AfD, votan a Víctor Orbán. Quien realmente sufre las políticas, la incapacidad política de la izquierda y del globalismo, vota a las alternativas patrióticas y a lo que todo el sistema, por supuesto, inmediatamente lo primero que han hecho ha sido motejar de extrema derecha. Son partidos que no tienen en absoluto ninguna base de extrema derecha, no tienen una ideología de extrema derecha, no han nacido con una ideología de lo que tradicionalmente se considera extrema derecha en absoluto. Y se puede leer los programas políticos de todos ellos y ninguno de ellos lo es. Pero claro, ¿por qué? Porque se revuelve el sistema. Porque el sistema, quiero decir, la derecha, cuando hablamos de la derecha, por lo menos los medios en España, cuando hablamos de la derecha, que aquí cada vez que sale una encuesta dice la derecha obtendrá, la derecha en lo que se habla, que es cuestionable, puede que sea cuestionable, se habla de tanto de Vox como del PP. Sí. Y la derecha no es lo mismo la derecha de Vox que la derecha del PP, porque la derecha del PP ha comprado todo ese material woke. Hace mucho tiempo que está comprado. Porque el material woke no ha podido avanzar dentro de la sociedad occidental, que es donde verdaderamente ha avanzado,
y donde ha hecho daño realmente, y donde se ha generado, y donde ha germinado, y donde ha crecido como una metástasis, es un material inoculado efectivamente por la Escuela de Frankfurt y por las universidades americanas y por todo el progresismo de los filósofos franceses del 68 y todo este tipo de cosas, pero donde el caldo de cultivo es perfecto, el de la sociedad, una sociedad consumista. Yo me niego a llamarla capitalista o liberal. El consumismo y el capitalismo son opuestos. Son lo contrario, exactamente. Quiero decir que es una reinterpretación de unas teorías tradicionales del liberalismo, que eran muy buenas para el desarrollo de las sociedades y son muy buenas para generar riqueza, y que sin dejar de generar riqueza, porque en los años 90 y al principio de los años 2000 se generaba, yo diría más bien se generaba dinero, se generaba con mucha facilidad mucho dinero, pero yo creo que perdió el rumbo. La sociedad occidental se dejó impregnar por esas ideas y de alguna manera alguien nos vino a contar que el liberalismo en sí mismo, que las reglas, sobre todo las reglas de mercado, del liberalismo, cuando las reglas del mercado del liberalismo hay que cogerlas con mucho cuidado, porque la primera tendencia es a impregnarse y a coleguear con el poder para obtener réditos, etcétera, y beneficios. Entonces, que eso solo era suficiente para las sociedades, ya no tenía que haber fronteras, ya todo es un mundo abierto, somos tan perfectos, llegamos a pensar que éramos un mundo tan absolutamente perfecto, hemos acabado con el telón de acero, que era el gran enemigo durante el siglo XX, todo eso ha caído, hemos triunfado, la historia se ha acabado, entonces somos tan perfectos que podemos hacer que África entera venga a Europa, no pasa nada, porque se van a convertir en europeos. Claro. Es ese tipo de punto de vista. Hemos llegado a creernos, y todo eso ha funcionado con un virus que está inyectado desde dentro, que es nocivo para la estructura de la sociedad, para los cimientos, y en un caldo de cultivo que es perfecto, que es el caldo de cultivo de la individualidad. El liberalismo ha convertido al ser occidental en un ser individualizado, único, es como si fuese aislado de todo lo demás. Tú tienes que preocuparte de ti mismo, y ha derivado hacia esa visión de la existencia desligada de la familia, desligada de los amigos, ya no hay grupos sociales bien estructurados como había antes, tu pueblo, tu barrio, tus cosas de este tipo. Eso se ha perdido mucho, y eso el conservadurismo debería hacer presión. Y muchas veces mentalidades liberal conservadoras, que las hay, y se puede, porque hay muchos puntos. El otro día escribía García Máquez un artículo muy bueno sobre distintas matizaciones dentro del espectro liberal. Sensibilidades. Y los liberal conservadores deberían, creo que el problema que tenemos en ocasiones es que están defendiendo más, tienen una tendencia, no sé por qué, a contemplar con mucha animadversión el advenimiento de estos nuevos partidos patrióticos, que tienen mucho más que ver con eso, con ese conservadurismo y con la idea básica de reestructurar y refundar. Y sin embargo se intentan anclar a lo que había antes, y vienen y están esos espectros que pululan encima de nuestras cabezas de Thatcher y Reagan, que son dos personas que son adoradas, etcétera, y todo el mundo tuvimos ocasión de quererlos mucho y de agradecerles suficientemente junto a Juan Pablo II lo que hicieron por la humanidad. Todo está muy bien y todo, pero ya el mundo ha cambiado mucho, no es lo mismo en absoluto, y hay que también plantarse y contemplar la realidad. Uno no puede cegarse y decir si todo está bien. No está bien. Hay cosas que no han funcionado. Y no solo no ha funcionado porque la izquierda haya hecho su inyección o haya hecho... Es que la sociedad tal y como estaba conformada, esa sociedad que nos vendieron como liberal, ese mundo que nos dejaron Thatcher y Reagan, no era tan perfecto como nosotros pensábamos. Pero no solo eso, es que es verdad que hay una inmensa mayoría de la población, y lo que llamamos los boomers es la generación más poblada de la historia de la humanidad, que tiene al final... ha sido la gran beneficiada y perfecto de un sistema que está caduco, de un sistema pensado para 2 generaciones, y ya la segunda está empezando no solo a jubilarse, sino también a morir. Después de eso no queda nada, el sistema no está pensado para más allá de eso, es imposible, es inviable. Y por mucho que metamos África entera aquí y haya una invasión migratoria cuanto absoluta, más África metamos, peor. Es imposible. No, es que dicen que, y todo lo contrario, degrada todas las condiciones. Eso que llamamos globalismo tiene lo peor del liberalismo y lo peor del socialismo. Que de alguna manera, bueno, todas las ideas, todos los ismos vienen de un liberalismo previo y que concibe en buena parte al ser humano como la capacidad de autodeterminación, de ser lo que él quiera, y no puede ser lo que él quiera. Pero bueno, sin entrar en eso, tiene lo peor de los dos mundos, tiene lo peor de
la apertura de fronteras, el relativismo más absoluto y al mismo tiempo, la mayor presión fiscal de la historia. El Estado ocupa lo que nunca ha ocupado, no solo fiscalmente, los impuestos son de regímenes totalitarios, de manera, pero radical, y además se mete en la conciencia de las personas y de los hijos, hasta el punto pues, de que los niños en el colegio tengan que decir si son niñas, niñes, o lo que sean, cuando no tienen que estar en eso. Se da al mismo tiempo una asfixia por un lado y por otro. Claro, ¿eso en qué revierte? Pues no hay natalidad. Como decías tú, ¿no? Las comunidades, ya no hay sentido de comunidad, no hay identidad. Todo eso disuelto permite que el Estado llegue a donde pues antes llegaba la familia y donde llegaban los vínculos, los afectos, por muy cursi que suene, el Estado lo ocupa todo. Totalmente. Y en eso están los partidos anteriores y tradicionales. Está buena parte de la población que todavía no lo entiende y no lo ve y ahí sigue hablando pues de bueno, y que hay un bombardeo y asusta un poco cuando el bombardeo es constante, diciéndote poco menos que viene Adolfo Hitler a dominar Europa otra vez. Pues la gente dice, no sé lo que está viniendo, porque todos te venden unos personajes y te hacen un retrato de Santiago Abascal, poco menos. Por eso en los barrios populares es donde más empieza a crecer esas opciones, porque son los que chocan constantemente con la realidad. Allí donde hay rentas más altas, pues uno no se encuentra con una criminalidad constante. Hay mucha inmigración en ciertos barrios de rentas más altas, pero bueno, por lo general no suelen dar problemas sociales. Quien tiene trabajos muy cualificados no se enfrenta en esa lucha con personas que juegan con ventaja, porque al final quien viene de un barrio depauperado del Magreb o de Iberoamérica está dispuesto a un salario, sobre todo Iberoamérica, está dispuesto a un salario mínimo y a vivir en condiciones infrahumanas porque en 2 años tendrá pasaporte. El que viene de Palencia o de Burgos a Madrid no tiene ese aliciente, no tiene esa promesa. Y eso por un lado. Y por otro, pues al final también son ellos, en los barrios donde la realidad es constante, los que no pueden permitirse ese sistema. El que está de verdad bien situado no tiene el nivel de vivienda. Hay un ejercicio muy, muy interesante que es entrar en Idealista, cualquier página de vivienda, y uno pone un precio hasta... que es una barbaridad, pero uno pone un precio hasta 800.000 euros en Madrid y hay verdaderos cuchitriles alrededor de ese precio. Sí, sí. Se pone al 1,5 millones, que hombre, en términos proporcionales pues es casi el doble, pero bueno, no está tan lejos. Pero la diferencia entre metros y calidades es abismal comparada con la diferencia entre precio. La competencia está por abajo. No por arriba. No por arriba, que está por arriba no siente que la invasión migratoria, que el globalismo, que la presión fiscal le esté arruinando la vida. Y por eso todavía hay una buena parte de la población, que es la propietaria, la generación que llamamos boomer, que tiene la pensión garantizada, que tiene más propiedades, que tiene más renta. Yo soy boomer y no tengo la pensión garantizada. Pues entonces yo, seguro. Entonces yo, de momento, bastante más que yo y la siguen subiendo. Entonces, eso, y no es un problema generacional, ¿eh? Eso hay que negarlo constantemente. Es una estafa sistémica. No es un choque generacional. Yo sé que los boomers no tienen culpa. Se han beneficiado de un sistema diseñado para ello. Yo he cotizado todos los días de mi vida. ¿Cómo que me he beneficiado? Yo no me he beneficiado de nada. Yo he estado currando como un macaco. Y yo también. Toda y yo no me voy a vida. beneficiar. Pero entonces, yo me pongo a echar cuentas de lo que me han cobrado en impuestos y de lo que consumiré en pensión hasta que me muera. Y si lo hubieses he pagado infinito más. En el SP500 tendrías... Por supuesto, pero al final, pero por eso no es un problema generacional. No es que una generación haya engañado a otra, es que hay un sistema que ha engañado a todos y ahora está empujando que entre generaciones nos culpemos. No, si no es un problema en España las pensiones en estos momentos representan, y estoy incluyendo las pensiones estas no contributivas, que como metiéramos mano ahí a todos los que están cobrando indebidamente esas pensiones, por ejemplo, gente que viene de fuera, no ha aportado al sistema y está cobrando pensiones no contributivas, las pensiones en total no llegan al 30% del gasto público. ¿Dónde demonios va el 70% restante? ¿Cuánto de eso se puede quitar? Yo quiero hablar del vicepresidente quinto de la Diputación de Almería. Que es hable usted, porque viene impactado. Sabes que ayer descubrí, porque la noticia en realidad era, pues como ha dimitido el presidente de la Diputación de Almería por esta causa de supuesta corrupción con asuntos de mascarillas, creo recordar, o sí, durante el COVID, que era miembro del PP, por cierto, que Moreno Borilla está muy preocupado porque dice que esto, lo que le preocupa no es que hayan estafado a los ciudadanos, lo que preocupa es que esto puede beneficiar a Vox.
Esto es lo que nadie se preocupa, nadie se pregunta es por qué cuando se destapa un asunto de corrupción, Moreno Bonilla no le va a beneficiar a usted. Usted debería vender la imagen de ser el mayor luchador contra la corrupción. Luego, si usted está preocupado porque le beneficia a Vox cuando nace un caso de corrupción, es porque sabe que no tiene algo que ocultar. Bien, al margen del comentario sobre mi querido amigo Moreno Bonilla, efectivamente, la Diputación Provincial de Almería. Entonces, han encontrado un sustituto, porque tenía que llegar hoy. Y ahí sale la noticia y dice... El que va a ocuparse, el que va a ejercer de presidente de la Diputación Provincial de Almería era el que ejercía el cargo de vicepresidente quinto de la Diputación Provincial de Almería. Yo cuando leí ayer dije, ¿hay un vicepresidente quinto en la Diputación Provincial de Almería? Yo, ¿pero esto cómo es? Había ¿Pero 5 vicepresidentes. Eso significa que al menos hay 5. No sabemos si hay 6 o 7. Esto está por ver, ¿no? Alguien me tiene que confirmar esa noticia. Y luego, todas las diputaciones provinciales tienen al menos 5 vicepresidentes. ¿Pero a qué estamos jugando? ¿Pero de qué cojones estamos hablando, coño? ¿Qué estamos diciendo? Pero con perdón por las palabrotas, pero es que me sale. Sí, es que estamos hablando ahora mismo eso de si hay pensiones y los jóvenes y los pisos y no sé quién, no sé cuánto, y tenemos un vicepresidente quinto en la Diputación Provincial de Almería. Yo es que hay veces que me bajo porque no tengo una guadaña en un granero, pero hay veces que dan ganas de bajar con una piedra a sacarle filo. Dice, es que esto antiguamente la gente se revolvía contra estos. A mí se me pone cara de nepalí cuando empiezo a leer esas Son 5. noticias. La Diputación de Almería cuenta con 5 vicepresidentes. 5, ¿eh? Para 27 diputados. Son 27 diputados, o sea que 6 son presidente o vicepresidente. No está mal. La proporción es tremenda. Pero es la Diputación Provincial. Quiero decir que es otro organismo, que no es... entonces llega un momento que dices, pero ¿cuánta gente vive a nuestra costa? Porque además los sueldos del vicepresidente quinto de la Diputación Provincial de Almería, el sueldo es bastante mejor que el del tío que se levanta a las 8 de la mañana y viene con un furgón aquí a enfrentarse a las leyes de Almeida. Pues no debe de ser muy alto cuando necesitan robar dinero de las mascarillas, ¿no? Bueno, para llegar a fin de mes. Luego claro. está la ansia, que es muy peligrosa y muy tentadora. También era presidente del Partido Popular, provincial del Partido Popular. Sí. La Diputación Provincial de Barcelona tiene 7 vicepresidentes. 7. Pero tendrá más diputados. Vamos a comparar Barcelona con Almería. Será más importante. Almería, 5 vicepresidentes. Córdoba, 5 vicepresidentes. Claro. Málaga, 5 vicepresidentes. Sí. Salamanca, 3 vicepresidentes. Ya. Está bien, ¿no? Claro, entonces Pero, se supone el sistema que hay que proteger. Que es el que te vienen a decir, es que vienen a dinamitar el sistema. Yo quiero dinamitar este sistema. No queda otra. Lo digo con toda la claridad. Yo quiero dinamitar este sistema porque tengo derecho a querer eso. No hay derecho a que se me saque el dinero mío y de mis hijos, que yo tengo 6 hijos. O sea que aquí de boomer yo he dado a la sociedad suficientes, se supone, un monumento para este hombre. generadores de pensiones para el futuro. Perdone, un monumento para usted y para su mujer. Y para mi mujer esencialmente, por supuesto, es la primera que tiene el mérito. Y yo lo que quiero es que mis hijos tengan un atisbo de futuro. Es que no lo tienen, sinceramente no lo tienen. Lo tienen mal, ¿no? Bueno, yo lo sé porque ya tengo... La mayor va a cumplir 30 años el año que viene y ahora mismo está viviendo en un piso compartido en Portugal. Ahora mismo. Pero no es... quiero decir, ni se plantea, no se le pasa por la cabeza la idea de poder alquilar, no ya comprarse en Madrid un piso, por muy pequeño que fuese, ni lo plantea, no es una cosa que le pase por la cabeza, sabe que es imposible. Y alquilar, tener un piso de alquiler para ella misma, etcétera, no lo Bueno, va... pero al menos le puede caber el consuelo de que si en algún momento tiene algún problema que haya que resolver, siempre contará con algún vicepresidente ocioso para que le atienda en alguna diputación Claro, provincial que pida audiencia con el vicepresidente. Bueno, yo llega un momento ¿Con cuál vicepresidente? Dice con cualquiera. Me da igual. No lo sé. Yo llega un momento que digo, los apunto a las juventudes de algún partido o algo así para que tengan un cierto futuro a costa de los demás. Pausa publicitaria y vamos a recibir a nuestro invitado del día, don Matías Jove. Bueno, hablaba con don Borja Montero, ya no sé si era a micrófono abierto o micrófono cerrado, de que estamos todos esperando a ver si ya lo de Venezuela se resuelve de una vez. Don Matías Jove, ¿qué tal está usted? Muy bien, buenos días, don Luis, encantado. Don Matías Jove es de la Asociación Cuba en Transición y una de las informaciones, buenos días don Matías, es que
Maduro en realidad pues no se va porque no le dejan irse. Porque los cubanos, que son los que están sosteniendo allí el régimen, con creo que son cerca de 30.000 soldados que tienen en Venezuela, pues le dicen que como intente irse le pegan 2 tiros. Esos son los rumores que están corriendo. No sé si serán ciertos, no serán ciertos, pero es verdad que todos estamos ya deseando que esto, pues bueno, pues se solucione de una vez. Y Cuba juega un papel fundamental para la solución, no sé si en los términos que dicen los rumores o no, pero el caso es que la imbricación de Venezuela y Cuba es conocida, como también es conocida, aunque quizá no tanto, la imbricación de Cuba con Rusia. De hecho, en el frente ucraniano, pues hay mercenarios cubanos combatiendo, ¿no es así, don Matías? Sí, y no pocos. El otro día el embajador de Ucrania ante Naciones Unidas dijo que el contingente de cubanos mercenarios extranjeros luchando en Ucrania bajo bandera rusa era el más grande el más grande que existía. De forma acumulada ellos dan unas cifras de 20.000 cubanos que han sido reclutados para luchar en Ucrania. Hay identificados al menos 41 muertos con nombres y apellidos. Ellos estiman que pueden ser más o menos 200. Y lo que es enormemente grave es que esto no es un hecho anecdótico. No podemos hablar de individuos aislados que se alistan como mercenarios para tener una aventura de guerra en Rusia, sino que es, una vez más, un complot o una estrategia organizada con el conocimiento y el consentimiento de las autoridades cubanas, que una vez más pues son un socio pues muy importante, digo, para Rusia en este caso, pero siempre elige el peor de los socios posibles, ¿no? Porque está con Rusia, con Venezuela, evidentemente con China. O sea, es el operador cubano, es un operador muy importante en la geopolítica mundial, a pesar de su tamaño, el tamaño de su PIB, pero es un operador importantísimo y que yo siempre digo aquí, y que estamos financiando los españoles con el dinero de los contribuyentes españoles. Por supuesto, esos mercenarios cubanos que van a combatir del lado de Putin contra Ucrania, pues cobran un dinero de Putin que no va a parar a ellos, que va a parar al gobierno cubano. Esa es la práctica habitual. Esa es la práctica habitual. En este caso sí que se hace a través de una serie de agencias que deben estar autorizadas a operar dentro de Cuba, y yo creo que reciben ellos el dinero fuera directamente. Lo que no reciben, como reciben los soldados que mueren en Rusia, es ningún tipo de compensación, ¿no? O sea, las familias de estos 40 o 41 mercenarios cubanos que han fallecido ni están reconocidas por Rusia ni están reconocidas por Cuba, cuando aquí lo que tenemos en el fondo es una colaboración evidente y continuada, ¿no? En el ámbito militar y también en el resto de los ámbitos. O sea, porque el servicio de Cuba en el aparato de propaganda, de inteligencia y contrainteligencia diplomático es absoluto, es el aliado preferente de Putin. No es la primera vez que Cuba envía carne de cañón a otros conflictos. Recordemos que el ejército, los mercenarios cubanos han desempeñado un papel fundamental en muchas guerras en África. Cuba llegó a tener el 8º ejército del mundo, más grande que el canadiense, el más grande de toda Latinoamérica, desde luego, más grande que el canadiense, más grande. Y el llegó número de efectivos. En número de efectivos. Y llegó a estar en prácticamente todo África, en misiones, estamos hablando de antes de la Guerra Fría, dentro de la esfera de la Unión Soviética, y el papel de Cuba, una vez más, era de operador sobre el terreno de una estrategia que le ponían otros. Pero estamos hablando, ahora mismo Cuba tiene 10 millones de habitantes, en ese momento a lo mejor podía tener 9, pues habría 500.000 militares, con 400.000 en la reserva. Estamos hablando de una población militarizada, pero no para su propio país, sino para aventuras revolucionarias por el mundo. Y eso es esencial, porque yo siempre digo, el obrar sigue al ser. Y lo que hay que definir de Cuba es que Cuba es esencialmente un país terrorista, revolucionario, orientado a poner todas sus capacidades
al mejor postor en contra de lo que hemos llamado Occidente, el mundo libre, el mundo democrático, vamos, siempre está en ese eje del mal, digo que es muy diverso y muy distinto y con mil matices, pero Cuba siempre está en esa parte. ¿Hasta qué punto puede ser cierto ese rumor de que Maduro no se puede ir porque le pegarían un tiro los cubanos que están en Venezuela? O sea, lo que, como lo ha definido Estados Unidos, y además yo creo que esa definición fue muy importante, el Cártel de los Soles como organización terrorista, creo que tiene un tema de fondo muy interesante, y es que Venezuela y Cuba han dejado de existir. O sea, seguimos pensando un poco en términos de democracia liberal. Son estados fallidos en manos de organizaciones criminales transnacionales, que los manejan a su antojo. Entonces lo que tenemos es una organización criminal, que en este caso ha infiltrado el ejército y las altas estancias tanto de Venezuela como de Cuba, pero ellos se mueven en esos estándares. Maduro era un hombre de Cuba, que se forma en Cuba, que los hermanos Castro consiguen que quede el primero en la sucesión de Hugo Chávez, cuando tienen que buscar un sucesor, y siempre ha sido la parte más visible de ese eje que, recordemos, estuvo en un referéndum, que Cuba y Venezuela llegaran a ser un solo país, una confederación. Ese era el proyecto de Hugo Chávez. Entonces lo que tenemos ahora mismo es lo mismo. No podemos distinguir el mando entre Cuba y Venezuela. Son dos países, son dos banderas, son dos himnos, pero en el fondo lo que tenemos debajo no es solo Cuba y Venezuela, sino es una red de criminalidad tremendamente peligrosa, que yo creo que la administración Trump está definiendo muy bien, porque es muy distinto operar y luchar contra un país que luchar contra una organización criminal transnacional con una naturaleza distinta. Definirlo lo está definiendo muy bien el problema, pero ¿cuándo va a empezar la operación? Porque estamos aquí todos diciendo, vale, bien, ya tenemos perfilado al tío. No, pero es un narcotraficante. Venga, sí, vale. Y dice, no, pero además es un terrorista. Venga, sí, vale. No, pero además es feo. Que sí, que vale, pero ¿cuándo va a pasar algo? Leche. Pues te voy a decir que ojalá lo supiéramos, pero digo, menos mal que no lo sabemos, ¿no? Porque yo creo que las operaciones militares no hay que anunciarlas de antemano. Yo creo que el presidente Trump... Bueno, está un poco anunciada de antemano esta, sí, de alguna manera. Barcos, es difícil de ocultar. Sí, es difícil ocultar esos barcos, ¿no? Lo que está claro es que ya, la apuesta es clara, no puede no hacer nada. Del sí ha salido corriendo con unas maletas, ya sabemos. Los venezolanos llevan 3 meses levantándose por la mañana diciendo que no ha pasado nada ayer, ¿no? Es verdad que... parece que va a haber algo inminente, pero llevamos 3 meses así. Bueno, es que quiero decir, por ejemplo, una fecha que es marcada, que lo escuché el otro día, perdón que he interrumpido, creo que es el 10 de diciembre, puedo equivocarme, es la entrega de los Nobel, es ya mismo, me parece, los premios Nobel, y María Corina Machado, la intención es que vaya ella personalmente a recogerlo, etcétera, y creo que de alguna manera, no sé, alguien me comentaba el otro día decir que para ese entonces la celebración sería realmente que el régimen hubiese caído antes de que María Corina Machado fuese a recibir el Nobel. Eso no sé si eso cuadra o no cuadra con las estrategias militares, porque a los militares eso... Se lo podían haber dado antes, ¿no? Se lo podían, claro. De todas formas, al final yo creo que la naturaleza imita al arte, y oyéndole eso de que se levantan todos los días los venezolanos viendo, me estaba acordando del principio del otoño del patriarca, donde ya, bueno, todo el mundo tira la toalla de que el patriarca se vaya a morir, pero de repente un día pues los gallinazos entran en el Palacio Presidencial y todo el mundo descubre que está vacío, ¿no? No, y aquí es muy importante además el día después, ¿no? Porque claro, Venezuela es un estado fallido y es una democracia que dejó de serlo hace mucho tiempo, y nosotros, por el otro lado, llevamos muchos años llamando democracia a algo que no lo es. O sea, todavía en España, después del robo electoral, del último robo electoral, digo, con todas las papeletas, hay gente que sigue hablando de Venezuela, sí, como si hubiera habido un pequeño fraude electoral. O sea, estamos hablando de un país totalitario, del que han tenido que huir, han tenido que salir al exilio, como 8 millones de personas, con una capacidad de represión que no ha habido, vamos, ni en la Alemania nazi. Es que estamos hablando de cosas, y lo que es increíble es cómo todavía
en diversos sectores, sobre todo en España, sigamos viendo eso como una cierta normalidad, ¿no? Bueno, vamos a esperar a ver qué demonios pasa. ¿Usted qué cree? ¿Que nos despertaremos un día y los gallinazos habrán entrado en el Palacio Presidencial o no? Ojalá, sería bonito verlo. Y pensando también, que ahí le pregunto a Matías, si Maduro cae, o si le dejan caer, o si le dejan irse, pero cae el régimen, ¿que irá detrás España o no? Pues hemos hablado antes un poco de la simbiosis entre Cuba y Venezuela, pero yo creo que hay muchos elementos en España, no voy a decir España, pero sí muchos elementos y muy cercanos al gobierno que están muy cercanos también a Venezuela, ¿no? Y yo creo que la pista de Zapatero, está saliendo también la pista de Bono, pero también tenemos a Ábalos, tenemos a Víctor de Aldama, o sea, yo creo que tenemos a Podemos, o sea, que la izquierda y el avance radical de la izquierda en los últimos años está muy vinculado al dinero de Venezuela y a toda esa operación, a esas operaciones como subversivas, ¿no? O sea, de cosas que nadie se atreve a hacerlas hasta que llegan estos y la hacen, ¿no? Y eso lo hemos vivido en España desde la llegada de Zapatero. Bueno, volviendo al tema ruso, ¿alguno de los cubanos que funcionan allí como mercenarios ha sido capturado como prisionero? Sí, o sea, de hecho, han sido capturados como prisioneros y Ucrania ha hecho un movimiento que yo creo que es inteligente, porque le ha propuesto a Cuba un intercambio de prisioneros, presos políticos cubanos por mercenarios cubanos. Pues sí, me parece inteligente, sí. Y sí, son muchos, no sabría decirte ahora, o sea, hay un informe que leí el otro día, pero no lo recuerdo, pero son muchos, porque son muchos los mercenarios cubanos que están luchando en Ucrania, y todos lo que te cuentan es esa operativa sobre el terreno, ¿no? Que cualquiera que conozca la realidad de Cuba sabe identificar que no se puede hacer, pues, sin el conocimiento y el consentimiento de los cubanos, que yo creo pero estamos hablando de cubanos que al final evidentemente es una operación de Estado y Cuba decide con Putin mandar un contingente, pero ¿son voluntarios o son reclutados a la fuerza? Porque hemos visto, por ejemplo, voluntarios o voluntariados, porque hemos visto, por ejemplo, como en India han denunciado familiares de ciudadanos indios como les llevaron a sus familiares con engaño al frente de Ucrania con falsas ofertas de trabajo en Rusia, es decir, engañaban a indios para que fueran a Rusia supuestamente a trabajar y una vez que llegaban allí les ponían un uniforme, un fusil y a dar barrigazos al frente de Ucrania. Entonces, en este caso son cubanos que han ido voluntariamente sabiendo que iban a la guerra de Ucrania a cambio de dinero, o son gente a la que el gobierno cubano manda en contra de su voluntad. Son voluntarios, pero una voluntariedad muy condicionada por la realidad de Cuba, donde ahora mismo están renunciando. El 70% de los cubanos tienen que renunciar al desayuno o a la comida, y en unas condiciones donde no se les dice que van a luchar en el frente. Ellos van a apoyar en labores logísticas y de pronto se encuentran sin ningún tipo de formación militar previa, con una ametralladora o como vaya un soldado, ¿no? O sea, hay engaño y hay una serie de condiciones que hacen que la voluntariedad o no voluntariedad pues tenga una serie de matices, ¿no? O sea, cuando los cubanos, que además tienen prohibido salir y entrar de su país libremente, les surge una oportunidad para dejar esa situación de miseria en la que viven, de pronto tienen como una vía de huida, una vía de escape que ellos utilizan, ¿no? Y entonces ahí yo creo que Putin pues está siendo muy inteligente, ¿no? Porque al final quienes mueren ahí son los cubanos. Bueno, recordemos con respecto a lo que decía don Matías, que en estos momentos el salario medio en Cuba es de unos 15 euros al mes. Eso es lo que cobra un cubano. Maravillas del socialismo, ¿no? Pero más claro, comparando, Luis, que yo creo que es muy importante decirlo, Cuba era el tercer país más rico de toda la región. O sea, Cuba era una auténtica potencia económica con 1000 problemas, pero es que muchas veces pensamos en Cuba como si fuera Haití. O sea, Cuba era uno de los países más desarrollados de la región, y en todos los indicadores de riqueza, de consumo, de cultura,
estaba, vamos, en ese momento era la España de la posguerra, ¿no? Pero estaba muy por encima de España en muchas cosas y muy cercana a Estados Unidos en ese momento. Que lo digan en Asturias, ¿no? Que lo digan en Asturias, Que lo conoce claro. bien. ¿Por? Bueno, La cantidad de asturianos que se fueron precisamente a Cuba en busca de oportunidades. Bueno, entre otros, Gallego, el padre de Fidel Castro, ¿no? O sea que Cuba es muy español, porque era España hasta antes de ayer, y es verdad que ha bebido mucho también de toda nuestra historia, ¿no? Estaba consultando, a ver, efectivamente, claro, son soldados voluntarios que van a luchar a Ucrania, pero porque viven en un país, Cuba, con un salario medio de 15 euros al mes, perdón, de 15 dólares al mes, y van como mercenario a Rusia cobrando unos 2.000 dólares al mes. Claro, es que estás hablando de... Jolín, cada mes cobras como 16 meses de lo que... Sí, sobre todo la oportunidad de una salida, ¿no? O sea, porque tú empiezas con ese No, que salario. leches, como 160 meses. Sí, ¿eh? sí. O sea, tienes una vía de escape. O sea, la desesperación. Cuba ha perdido el 15% de la población en los últimos 2 años, que está mermando. O sea, digo que gente que tiene que huir. Hemos visto las crisis de los balseros. Es que no somos capaces, porque es muy difícil ponérsela, ¿no?, en la piel del otro en situaciones tan extremas, ¿no? O sea, cuando los cubanos huyen en esas balsas, ¿no?, que son tan legendarias, digo, muchos de ellos acaban siendo comidos por los tiburones del estrecho. O sea, el grado de desesperación que tiene que tener una persona que está viviendo así es de tal extremo que cualquier salida de estas, que evidentemente la compras. Bueno, comentábamos si se llevaba dinero el gobierno cubano de lo que cobran estos mercenarios, y algunas informaciones dicen que sí que se lleva un bono por cada recluta que manda a Rusia, y que hay reclutas cubanos que han ido a Rusia pensando, como usted ha dicho antes, que iban a labores de auxiliares en construcción o seguridad, y que según han llegado, ¡pum!, para el frente. O sea, que eran voluntarios, pero no para ir para el frente. Sí, además, yo también he leído esas informaciones sobre el bono que cobra el gobierno cubano por cada uno de estos mercenarios, pero es que además el grado de relaciones económicas que está teniendo Cuba y Rusia ahora mismo compensa eso absolutamente. O sea, Rusia acaba de condonar no sé cuántos millones de euros, no recuerdo de memoria, de Cuba, que debía una cantidad de dinero ingente, y eso justo después de la invasión de Ucrania. Entonces, evidentemente hay una compensación económica Por los servicios prestados. por los servicios prestados. Y no solo esos, ¿no? Bueno, pues... Doña Carmen Carbonell, ¿Qué tal, don Luis? Buenos ¿trae días de usted la nuevo. opinión de los oyentes? Traigo los resultados de la libre encuesta en la que estábamos preguntando, bueno, además ha habido bastante polémica respecto a los términos que hemos utilizado en la encuesta. Les recuerdo la pregunta: ¿cree usted que mañana se dictará el ingreso en prisión de José Luis Ábalos? Y las opciones eran sí por corrupto, sí por Tolai, que esta ha sido la polémica porque la palabra Tolai es un poco boomer. Yo he citado esta mañana la palabra Tolili, que también ha tenido bastante seguimiento. No menos boomer. No menos En fin. boomer. Bueno, pero yo soy una joven, ¿eh? Yo acabo de cumplir 25 años, estoy en la flor de la vida. Una niña. Yo soy una niña. Fíjese que hablábamos de la serie antes de Turno de Oficio. Yo, bueno, eso tengo que buscar. No me puedo creer que se acuerde Bueno. usted de esa serie. No creo, ¿no? No había He nacido. de decirle que ha habido muchas reposiciones No había en nacido, televisión sí. española. Ha habido Ah. muchas reposiciones, pero efectivamente es de mi año. Ahí lo dejo. Pum. La tercera, no es inocente. Y la cuarta, no, Sánchez le protege. De estas 4 opciones, ya le digo que ha habido mucha polémica, sobre todo por el término Tolai, pero de momento, al menos en la red social X, va ganando, o bueno, lleva la mayor parte de la posición, la opción del 33% de no, Sánchez le protege. Perdón, va ganando sí por corrupto con un 41% de los votos, que estaba viendo la encuesta. Es que son distintas los resultados de Twitter respecto a los de YouTube, respecto a los de publicaciones de YouTube. Bueno, pues con un 41% sí por corrupto. La siguiente opción más votada es la de no, Sánchez le protege, con el 33%. Hay un 24% que dice sí por Tolai, pero yo creo que por la palabra Tolai, que han decidido votarla. Y hay un 2%, ni siquiera un 3%, que dice que no, porque es inocente. O sea, que nadie confía. ¿Ustedes qué hubieran prácticamente votado? Nadie. Yo por la palabra también, Tolai. Tolai, A mí me Tolai, gusta la opción Tolai, Tolai. Tolai. ¿Verdad? Es bonita Es que la me ha palabra. traído el término. Irá sí. a la cárcel y por Tolai.
Yo he votado esto. ¿Usted también? Sí. La de Tolai. Me sumo. Claro, Tolai o Tolili, que también nos gustaba bastante, acordándonos de Florentino Pérez. En Twitter, comentarios. Emeterio Serrano dice que espera que sí por corrupto y confía en que la lucha judicial, por ser lo más justa, lo hará posible. Al igual que con la condena del fiscal gubernamental, refiriéndose al fiscal general del Estado recientemente condenado. Y don Luis, yo creo que esta es una de las claves por las que la gente está recuperando un poco la credibilidad de la fiscalía, ¿no? En la justicia, ¿no? ¿A ustedes les ha restaurado un poco la confianza en la justicia las sentencias sobre el delincuente de García Ortiz? Ah, sí. Bueno, sí, con tengo que matices. matizar porque Vale. a mí me habría gustado una condena más fuerte. Creo que se ha quedado cortita. Ejemplarizante. Han arrugado un poquito la patita a la hora de dar la patada en el culo que le tenían que haber dado, la verdad. La izquierda ha salido en manada y a gritar y a criticar y no sé qué, y no sé qué, y no estoy de acuerdo con la sentencia. Yo tampoco estoy muy de acuerdo con la sentencia porque se me ha quedado un poquito corta, pero me ha parecido que... Bueno, ayer doña bien. María Jamardo dio una explicación que yo creo que es inteligente. El Y tribunal sobre todo muy bien fundamentada, mejor que la mía, sin duda. ha ido a atar una sentencia que el Tribunal Constitucional no puede echar abajo de ninguna de las maneras. Ujú. Mientras que a lo mejor otra más dura sí le daba pie a Cándido Conde Pumpido a sanchear, ¿no? Vaya Pero consuelo. no sé. ¿Eh? Vaya consuelo. ¿Qué? Bueno, Sí. ya no sé. Pues Estamos ya tan exactamente, nos acostumbrados al consolamos con mal poco ya, que pero- cualquier pequeño Claro, Es que yo bien- creo que Nos han yo creo arrinconado tanto que que cualquier caramelito. es que es un tipo de, claro, es que es una cuestión, es decir, yo siempre he creído también en la aplicación del derecho con la función de ejemplaridad de la justicia. Y- Bueno, ¿qué más cosas, doña Carmen? Pues mire, una de las claves la da Ricardo Hernández en Twitter, que dice que irá a la cárcel por corrupto en riesgo de fuga, salvo que se fugue antes. Que todavía dice que está a tiempo. 24 horas tienes, José Luis. Va un poco justo. Bueno, Gatete Bruselas. Cabreado. Gatete Cabreado en Twitter dice que sí por corrupto, pero con Conde Pumpido y Teresa, la nueva fiscal general del Estado en la Fiscalía sanchista, al final terminará indultado. En el chat entiendo que tira de ironía José Vicente Giner, que dice Ábalos es inocente, tal y como veremos con las justas manifestaciones del pueblo. La gente contra los jueces. Ya veréis. Tiempo al tiempo, ¿eh? Tiempo al tiempo. Yo Estas manifestaciones espero ver están por venir. desfilar por el tribunal el día del juicio a un montón de periodistas de izquierda diciendo que a ellos les consta que Ábalos es inocente porque quien robó el dinero era otro, que no pueden decir pueden por decir. respeto a sus... Heroico, ¿eh? Han permitido que condenen A un inocente. a un sí. inocente por no revelar su fuente. Ay, Dios mío. Bravo. Perdona. Termino con un comentario de las publicaciones de YouTube, que es de Cloud Pérez 96, que dice, tal y como está la justicia, no creo que termine en prisión, o en todo caso estará 6 meses en una cárcel de lujo, como dice que es el caso de Santos Cerdán. Bueno, gracias, doña Carmen Carbonell. Un placer, Gracias, como don siempre. Borja Montoro. Muchas gracias a ustedes. Gracias, don Antonio Muloni. Muchas gracias. Gracias, don Matías Jove. Muchas gracias, don Luis. Y ponemos punto final a la tertulia, por supuesto, con nuestro amigo don Paco Linares, que nos viene a recordar que entre los más ricos del cementerio hay algunos que no se lo ganaron, precisamente. Buenos días, don Paco. Saludos más cordiales, don Luis del Pino. Hay ricos y ricos. Hay quienes trabajan, arriesgan y ganan, creando con esfuerzo y perspicacia fortunas, capitales que pagan impuestos, proporcionan trabajo y junto a ese rico se lucran, honestamente, familias que laboran y cobran un salario justo que les permite tener vivienda, criar, educar a sus hijos. Esos capitalistas honestos son los que mueven el mundo, pero junto a ellos también hay otros capitalistas de Estado que se aprovechan del sudor de los trabajadores solo para lucrarse ellos. En economía se sabe que una empresa se forma con el capital más trabajo con ánimo de lucro. Con ánimo de lucro, el trabajador y el capitalista. El lucro es fundamental para vivir, comer, tener seguridad y techo. En el comunismo, el socialismo y los demagogos de algunos partidos también se hacen ricos robando, mintiendo, dejándose sobornar y sobornando ellos a su vez para ser más rico, a costa de los demás. Tonto el que crea a estos canallas. La Yoli planea huelgas en nombre de la democracia contra los jueces. Yolanda Díaz
nos toma por imbéciles como Sánchez, porque muchos sabemos que la unión de todos los poderes en uno solo es una dictadura. Por otro lado, después de 11 años, ahora parece que se toman en serio el enriquecimiento de Jordi Pujol y de su familia. Dios le dé larga vida al expresidente, pero con 95 años quizás no vive mucho. Ojalá me equivoque. Personajes como este me inspiran el título de este espacio, porque sin merecérselo serán los más ricos del cementerio algún día, a costa de dejar muchos muertos, pero de hambre. Mañana más y mejor. Punto final.